gente se sabe que fueron pobladores de Irán, no sé cuánto, que pasaron por Turquía, poblaron pues Europa, llegaron hasta el norte, a Rusia, y también se extendieron hacia... ¿no? Pero claro, en esa época me sorprende también, ¿no? Que claro, tuvieran esa idea así. Pero es una idea general. Hay varios tratados en la época sobre estos orígenes míticos de las naciones, ¿no? Sí, bueno, orígenes míticos, pero que ahora con el ADN y los estudios genéticos sabemos que hay algo de eso. No que vengan de Turquía, pero sí de que vienen de zonas de regiones de Oriente Medio y que han ido poblando Europa. ¿Quién? Estos, ¿no? Sí, el peñón de Oriente Medio. Sí. Que eran de Turquía. Sí, no de Turquía, no lo que dicen los turcos, no, todo tal, son rollos falla de ellos así para agenciarse la universalidad de las cosas. Sí, de esas regiones. Pero ¿cómo sabían ellos eso? Antes de saber nada nosotros de ADN. No, el Imperio Otomano hacían el estudio histórico, ¿no? Bueno, pues parece, y sobre todo lingüístico, en el siglo XIX sobre todo el tema lingüístico, ignorando que las lenguas van cambiando, ¿no? Le comentaba antes a Juli. En el caso de los turcos, sí, habían autores que lo hacían con rasgos del ser humano, pero sobre todo el estudio lingüístico era el que en este caso concreto utilizaban más. A lo de las lenguas protoindoeuropeas. Claro, ellos te justificaban que los finlandeses eran de origen turco porque determinada tribu del siglo no sé qué tenía un nombre que se parecía mucho a... Y además los turcos tenían un problema muy grande, y es que ellos realmente eran nómadas y llegaron a Turquía. Se tenían que identificar con la cultura hitita, con la cultura tal. Y tenían el problema de Armenia, que llevaba ahí mucho más tiempo que ellos, al que ellos habían exterminado, y tenían que demostrar que al revés, que los armenios habían llegado después. ¿Hace falta uno siempre Creo que no. Pura paga, porque sí. Se funde con no sé cuántos. ¿Aquí? ¿Hay que darle 2 meses? Vale. Hay que ir un poco más para atrás para que salgas ahí movido. De verdad. No, para allá. Y una cosita, ¿cómo fueron las dinámicas de resistencia en este proceso de aculturación? Pues las dinámicas fueron variadas. No funcionaron, entre otras cosas, porque la sociedad estaba muy cansada. Sí, venían de... Aparte de que venían de un sistema muy autoritario, ¿no? Venían de una guerra de liberación larguísima, muy dura, después de la Guerra Mundial. La población estaba aplastada. Y a cualquier cosa que viniera del cielo, pues se podía aceptar. Venía bien. Las promesas, los diálogos, ¿no? De democracia, eso sonaba bien. Pero sí hubo resistencia. Pasa que, organizada sobre todo desde el campo, ¿no? Que es la zona lejana del centro donde está todo el control. Las zonas de campo, los kurdos, por ejemplo, tenían sus cofradías. Ahí conspiraban. Determinados autores, pues, habían autores que no estaban de acuerdo con el tema del sombrero, parecía una tontería, y querían seguir utilizando el fez, el sombrero tradicional. Que Ataturk les respondía que el fez realmente era de otro origen europeo, no sé qué, y que el sombrero realmente era turco porque un par de vueltas y llegaba ahí, ¿no? Muchos de ellos acabaron fusilados. Era la forma más sencilla de quitárselos para siempre encima. Pequeño atentado contra Ataturk, atentaron en su momento, y a partir de ahí ya era todo tan sencillo como conspiraste contra la República. Y la especie de diluir el Islam en algo, en ponerlo como algo no europeo, por lo tanto no moderno, y ver a Mahoma eso no como un profeta, sino como un señor muy importante, pero que un poco tenía que ver con la religión. ¿Cuál fue el impacto? Porque fue algo que me llamó la atención y no entendí muy bien si Turquía es tradicionalmente musulmana, cómo se da ese cambio de, pues a lo mejor ya no somos tan musulmanes, no sé. Sí, un poco radical, ¿no? Sí, así, una cultura tan tradicionalista, de repente, no, ya aprendemos a escribir de otra manera, no sabemos ni leer los textos, ¿no? Como algo... Claro, un choque. Boom. Aprender a escribir de otra manera, a moverse de otra manera. Sí, a todo. Sí. Lo de dejar de
de leer tal cual leían, de buscar el mismo el feudal, que suena muy orwelliano, como decían en el Ministerio de la Historia, que para que nadie supiera nada sobre el pasado, estaban cambiando los textos constantemente. No sé si lo... El neolengua. Sí, la neolengua. La agencia de la verdad, ¿no? ¿Cómo es? No sé qué es la verdad. Comisión de la verdad o algo así. Sí, no, además tenían la maquinaria de lo que quedaba del Imperio Turco que la podían utilizar. En el Imperio Turco había un funcionario cuya única función era vigilar la vestimenta de la gente para que no fuera contra los principios del Islam. Ahora utilizaban al mismo funcionario para que no fueran contra los principios de la revolución. Entonces, era darle un poquito la vuelta, ¿no? Y como ya la población estaba tan cansada, tan hasta todo, ¿no? Pues sí es verdad que hubieron levantamientos. Los levantamientos kurdos no dejan de ser levantamientos reaccionarios en esta época, porque son levantamientos islamistas. Nosotros juramos fidelidad al califa. Te has cargado al califa. Eres mi enemigo. Claro, es que es el califa, no es exactamente un papa, pero sí está ahí entre medio de, ¿no? Además un sucesor, es algo tradicional que siempre está ahí. Cuando Kemal Atatürk destituye al califa, sí, hay revuelta en Turquía, hay revuelta en el Kurdistán, pero es que la revuelta llega hasta la India. O sea, todo el mundo musulmán se levanta y dice, ¿esto qué es? Pero ya es algo que no tiene vuelta atrás. Hombre, la verdad que el personaje me recuerda un poco al rollo nazi, al máximo, pero... Sí, tiene cosas ahí que beben un poco del fascismo, ¿no? Sí, es como un fascismo... Pero pero después a la vez como rollo democrático, queremos ser como los americanos o algo así. O lo que ha pasado también en algunos países árabes, como por ejemplo en Siria, que gobierna una minoría que es demócrata, son laicos, ¿no? Estos, los alawíes, ¿no? Por ejemplo, y el 80% de la población es fanática, islámica, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ahí entra ese debate de, claro, cuando las mayorías son fanáticas con ideas misóginas o, ¿sabes? O todo lo que es antiguo y todo lo que es, pues, al ser mayoría les dejamos gobernar, o mejor que estén esa minoría que es más ilustrada y tiene controlado el... Sí, eso tiene su miga también, porque estos generales tenían formación normalmente francesa. Kemal Atatürk, por lo menos, tenía formación francesa. Era lector ávido de los ilustrados franceses, de Montesquieu. Entonces, todo eso del despotismo ilustrado lo tenía bastante interiorizado, ¿no? Pueblos ignorantes, vamos a modernizarlo. Después, sobre lo de los parecidos con el fascismo, es verdad que algunos autores han hablado de que hay demasiados parecidos con el fascismo. ¿Por qué hacer un fascismo a la turca? ¿Por qué no? Pero es más bien como recoger todo aquello que huela occidental y todo aquello que huela modernidad, ¿no? Que es lo europeo. En Turquía, Turquía fue uno de los dos países en utilizar los planes quinquenales, la URSS y luego Turquía. Pero a la vez que Turquía tenía muy buenas relaciones con la URSS, reprimían a los comunistas. ¿A dónde fue Trotsky en una de sus escapadas cuando lo perseguían? A Turquía, pues sabía que ahí no le iba a pasar nada. Entonces está ahí entre medio, ¿no? Una forma muy artificial de intentar, con esa idea evolucionista de avanzar, ¿no? Y qué es avanzar en este momento, la modernidad, y como solo entiendo la modernidad como algo europeo, o sea, no es una forma de avanzar dentro de nuestros conceptos, sino es como una forma muy desesperada de tengo que ir para adelante, y la única forma que entiendo yo de ir para adelante es, pues, se supone que Europa está dentro de esa línea evolutiva, cultural más avanzada, pues tendré que parecerme a ellos, lejos de avanzar con todo esto, por supuesto, dentro de líneas evolutivas sociales muy, incluso sociodarwinistas, no sé. Sí. Pues bueno, esta es la única forma y vamos a hacerlo así, sin ver como la forma que ya habían tenido ellos, como bien defendían contradictoriamente de evolucionar social y culturalmente, ¿no? Agarrándose a esa idea de Europa se construyó gracias a nosotros, pues vamos a construirnos nosotros ahora gracias a Europa. Como claro. súper contradictorio todo el rato.
Claro, este es el debate más amplio, ¿no? Si lo miramos con perspectiva, lo que hay a comienzos del siglo XX es una ideología que lo impregna todo, más allá de las propias diferencias ideológicas, ¿no? Más allá de que sean fascistas, comunistas, anarquistas. La idea de fondo que hay es la de viene el tren del progreso y nos va a llevar a todos por delante. O sea, en la URSS daba igual al final si el socialismo era más campesino o era más proletario o si era más abierto al intercambio con el campo. Lo importante era que Estados Unidos no nos lleve por delante y en eso estaban de acuerdo todos. Estaba de acuerdo Stalin, estaba de acuerdo Bukharin y Trotsky. No, era como el consenso. Y eso no se da solo en la URSS. Si uno mira toda la periferia, el centro económico de Europa, la periferia mundial, tiene más o menos esa misma idea, ¿no? La de vienen y vamos a tener que defendernos. La idea, por ejemplo, de Egipto, ustedes no son colonia, pero les vamos a defender. Claro, el país que no se deja modernizar o que no se moderniza a tiempo, bueno, igual Japón es el mejor ejemplo, ¿no? País que no se moderniza por sí mismo a tiempo acaba devorado, se lo comen los europeos. Más o menos, ¿no? Porque realmente tuvo bastante poder. Bueno, O sea, sí, fueron... invadieron China incluso, y si no llega a ser por la... y Corea, exacto, y si no llega a ser por la Segunda Guerra Mundial, por el papel tan activo que tomaron, ¿no? A la hora de defender a Hitler y tal, vete a saber hasta dónde podrían haber llegado, y todavía hoy es una potencia económica, porque bueno, ya ese dominio occidental que existía cuando se está dando esto, ya no existe hoy en día. Otra cosa es que a lo mejor en los medios de comunicación, pues claro, te hablarán, o incluso, bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, teníamos antropología de las sociedades contemporáneas y Marina hablaba de el occidente como incluyéndonos a nosotros, cuando es bastante relativo, ¿no? Decir que Canarias es occidente, ¿sabes? Cuando preguntan a un occidental, a lo mejor ni siquiera considera occidental a un español, ¿sabes? ¿No? Menos un canario. Entonces, no sé, yo creo que la idea de que Occidente ha tenido siempre un poder absoluto, ¿sabes? Ha estado más en el cine y en... Bueno, no, a ver, claro, los actos coloniales de su momento pues son evidentes y tal, pero por lo menos en el contexto de hoy es evidente que no. Claro. Y siempre existieron resistencias. Hoy se está cayendo a cacho, ¿no? El caso de Japón lo decía como el ejemplo contrario, ¿no? O sea, China no se modernizó, China se quedó ahí con su imperio, con... Japón no tuvo problema, me llevo por delante a los samuráis, a todo el sistema feudal, que no hay burgueses, da igual, yo lo financio, señor feudal, ¿tú quieres ser el burgués? Pues toma dinero y créame empresas y hazme capitalista, porque si no nos comen. Y claro, gracias a eso, pues mira, podemos hablar de tú a tú. Y a los chinos los invadimos porque no se modernizaron. Entonces, o te modernizas o te modernizan. Ahí no hay... O el tema de Occidente es una realidad más bien móvil, ¿no? O sea, depende de quién, desde dónde se mire y en qué momento se mire. Occidente es una cosa o es otra. Incluimos a Estados Unidos, incluimos a Canadá, también tiene su... Australia. Una colonia de poblamiento, se llevan por delante a los indígenas y... Al fin y al cabo es un cambio, ¿no? De era o de lo que sea, pero un cambio que todos sabían que se les iba a llevar por delante, porque claro, si no te industrializas, si no compites a nivel de edad, pues claro, te quedas en la Edad Media y después te aparece una división Panzer y te barra a ti y a todos los tuyos. Está claro, que también en las épocas estaba todo muy convulso, había muchas movidas, muchas guerras, muchas historias y conflictos geopolíticos que estaban ahí a punto de que después estallaron en la primera, en la segunda. Claro, uno de los argumentos de los colonialistas es que si no los conquistamos nosotros, los va a conquistar nuestro país. Y va a ser peor. Y va a ser peor, claro. Entonces, con que comience uno a conquistar, el otro dice, bueno, tú conquistaste esta parcela, pues tienes que conquistar la otra para contrarrestar. Al final conquistaron el mundo entero y como ya no había nada más que conquistar, pues acabaron peleándose igual. Y a día de hoy, ¿cómo sigue a nivel de población turca ese movimiento? ¿Sigue gente apoyando esto? ¿Se ha superado? El kemalismo sigue existiendo,
pero lo que está, claro, lo que pasó después, yo eso ya no lo he estudiado, ¿no? Pero mirándolo así un poco por encima, hasta los 60 llegó el kemalismo cada vez más debilitado. Y Nonu, que fue el sucesor de Atatürk, ya no era tan radical con algunas de las flechas del kemalismo. El tema del laicismo, pues, le iba importando más bien poco. Y en los años 60 hay un golpe de Estado. Aparte empieza a gobernar el Partido Liberal, que es islamista. Y la cosa va para abajo y sin freno, ¿no? En los 70 ya empiezan los golpes de Estado uno tras otro. Y las luchas callejeras, los combates callejeros entre partidos o movimientos que tiran más para el fascismo y algunos comunistas. Y ya, pues, en nuestro milenio, pues llega Recep Tayyip Erdogan, que es todo lo contrario, ¿no? Es el neotomanismo. Si para quemar, nació en la Turquía, ya está, no hay más. Tenía su idea de que habían civilizado el mundo, pero no era la idea de reconquistar el imperio, eso no se intentó en ningún momento. Otra de las diferencias con el fascismo, ¿no? Pero a Erdogan eso de intervenir en otros países no le está pareciendo tan mala idea. De todas maneras, aunque haya fracasado, ¿no? Un poco así el tema del kemalismo, algo quedó, porque sin duda Turquía, de Oriente Medio, de los países más modernos y la gente más libre y más dentro de, ¿no? A lo que cabe. Sí, que nos venden hasta telenovela ahora que está de moda. Telenovelas turcas. Oye, y eso que dices, o sea, liberalismo y a la vez islamismo, ¿cómo convive esta contradicción si realmente el liberalismo como tal es una doctrina social, política y económica que diríamos, ¿sabes? No podría meterse en la vida cotidiana o no tendría sentido que se metiera en la vida cotidiana de la gente para decirle a una mujer, oye, tienes que llevar esto, o un hombre, no puedes beber alcohol, o no puedes, no sé, lo que sea. ¿Cómo convive esa contradicción? Pues eso ya no lo he estudiado a fondo, pero me imagino que como conviven los partidos democristianos que son liberalistas, ¿no? O sea, tú puedes coger cualquier religión o cualquier cultura en general y sacar de esa religión los aspectos que más te interesan. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando fui a Granada, un colega estaba terminando antropología y justo cuando llegué, él estaba haciendo una entrevista por una asignatura de migraciones a un sirio que estaba allí de refugiado y tal, y su concepto de libertad era muy curioso porque él decía que Al-Qaeda era libertad, porque frente al tiempo que estuvo el Estado Islámico en su ciudad, que era una de estas de las que más tiempo estuvo dominando que en su ciudad no se podía beber alcohol, los Estados Islámicos no dejaban beber alcohol, no dejaban, yo qué sé, ver porno o cualquier cosa de estas que, pues eso era para él libertad, ¿sabes? Apostar, en las apuestas deportivas, ¿sabes? La cerveza, ¿sabes? Porque, no, es su... Que el término libertad es algo bastante un poco por prostituido, el ¿no? consumo, sobre todo, ¿no? ¿Qué es libertad? ¿Qué era El la consumo. libertad? ¿El tener todo eso o el no tenerlo? Para él ¿qué era la libertad? No tenerlo tenerlo era libertad. O sea, Claro, o sea, lo occidental, ¿no? Como, claro, que podemos hacer aquí lo que nos dé la gana, pues eso es sí, libertad. entre comillas. Sí, porque al final tampoco puedes hacer lo que te da la gana. Ya. Claro, siempre hay normas Por eso, sociales. ¿qué es libertad? ¿Hasta qué punto? O sea, uno es libre o no. Y las cosas que decides no son inducidas o influenciadas por... Ya se está Hasta metiendo que- en otro debate. Claro, es un debate filosófico que, claro, También tiene lo suyo, ¿eh? un debate filosófico detrás. Que no se puede obviar porque sí tampoco, ¿no? Porque, igual que modernidad, ¿qué es modernidad? Claro, ahí es donde Estados está el debate Unidos, de fondo. el capitalismo. Bueno, que sin ir más lejos, por ejemplo, el franquismo, hoy en día los de la derecha española muchas veces se define como liberal, ¿no? Mismo, ¿no? Ahora que dice que lo pienso, pues sí, tiene sentido en verdad vivir con la contradicción, ¿no? Ahora que lo... Sí, Claro, o sea, Es un mundo bastante o contradictorio. sea, el liberalismo normalmente se refiere más a lo económico. Y por ejemplo, tenemos el caso del PP, ¿no? Que el PP es en lo económico católico, pero en lo económico todo lo que pueda privatizar lo privatiza, ¿no? El PP, el PSOE también. Que al final eso no es contradictorio quizás con un principio de religión. Con un principio cristiano sí puede ser contradictorio, pero en la política lo vemos continuamente. Vemos que el PP aquí es de siempre, Sí. privatizando y diciendo que no es el aborto, ¿no? Sí, bueno, también.
Claro, al final la religión es más compleja de lo que parece. Un comodín. El comodín Dentro de la religión van a haber clases luchando y... Sí, claro, si no hubiese habido la decisión de los luteranos y todo esto, ¿no? Pero... Hombre, eso también plantea otra pregunta. Por ejemplo, poniendo el caso ahora que lo sacas aquí en España, ¿por qué hay también, aunque hayan esas incongruencias que podemos pensar, por qué también hay esa importancia de apoyarse a la Iglesia Católica? Porque siempre ha tenido poder dentro del Estado español. Como por ejemplo también por qué se expande hacia el neoliberalismo en vez de, por ejemplo, una autarquía. Porque la dictadura de Franco, muchos militares o otro tipo de familias prominentes que financiaron el golpe de Estado hicieron más dinero y ahora interesa que lo que funcionaba y generaba dinero dentro del Estado pasen a esas familias que tuvieron poder durante la dictadura de Franco. Entonces, poniendo en consonancia eso con Turquía, ¿por qué ese paso de también de quitarle poder al Islam, que imagino que también tenía unas redes bastante importantes de cohesión social? Entonces, ¿por qué estaban enemistadas? ¿Simplemente era su visión de modernidad? O, vamos, para hacer un mapa social, quiénes eran los enemigos y quiénes los aliados en este juego de poder. Aquí los enemigos en general son los reaccionarios. Sí. Casi todas las cofradías musulmanas fueron cerradas, excepto aquellas que se entendían que eran más proclives a aceptar las reformas del kemalismo al final. La idea es que se imponga esa modernidad, o sea, si es una modernidad musulmana, bien, si no, pues también. Y si en esta cofradía nos van a hacer el favor de que cuando vengan los fieles les van a decir quítense el velo y pónganse el sombrero, genial. Pero si van a hacer todo lo contrario y encima nos van a mandar a un levantamiento kurdo, pues nos lo pasamos a cuchillo. Al final, claro, en el Islam mismo tampoco es una cosa completamente homogénea. Siempre hay... Y ni siquiera hace falta que sean diferentes ramas del Islam, ¿no? Las mismas podrían haber sido sunitas que podían ser alevíes, ¿no? En España pues pasa lo mismo. La iglesia durante el franquismo podían ser los propagandistas, podían ser los del Opus o podían ser curas rojos. ¿A quién no cepillamos? A los curas rojos. Claro. Los propagandistas no vienen bien, los del Opus también. En cuanto al componente populista que dices que tenía, por ejemplo, tenía un discurso violento, rollo llamando como a la misma población a la violencia contra la oposición, así, o sea, era incendiario. Los discursos eran incendiarios. No, estos elementos que definen al kemalismo no es que yo los haya definido así, sino que el propio Kemal Atatürk los puso como principios rectores. Claro, una política populista a comienzos del siglo XX no era una política, no es algo negativo, no es la demagogia. El populismo se entendía como que tu sujeto político era el pueblo. O sea, lo mismo que el socialismo, su sujeto político es el obrero, y el liberalismo, pues el burgués, el populismo es todo el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Pues ahí está lo de que el pueblo es un sujeto vacío, ¿no? Y después ya tú lo llenas. Una coalición de clases sociales. En principio, el pueblo turco se suponía que eran aquellos que habían ayudado a echar al invasor griego en la guerra de independencia. Y esa coalición tenía que seguir. Además era un pacto de sangre, ¿no? Porque muchos de ellos habían colaborado con el tema del genocidio armenio. Todos callados y a regar. Bueno, a mí me parece un tema que hay que señalar en la situación de Turquía, que está, digamos, entre Occidente y Oriente. Digamos, ahí el Bósforo y todo esto. Entonces realmente ellos, de alguna manera, sí que estaban obligados a elegir qué modelo querían seguir. O sea que, aparte de las cuestiones, o sea que muchas veces la política se aprovecha de la religión para confundir, porque al final hay una cuestión económica que son los intereses económicos, que son los que mandan. Realmente en el mundo ahora los que mandan son las economías, o sea, realmente las religiones son totalmente secundarias hoy en día, y quizás vivamos un poco en historias del pasado, cuando nos damos cuenta de que ahora, por ejemplo, el tema de Rusia, Estados Unidos, es un tema que se ha repetido después de la Segunda Guerra Mundial en todos los conflictos que ha habido. Ellos siempre han decidido a favor y en contra de quién están para beneficiarse del pueblo que explotan, sea Afganistán, sea Siria,
ahora mismo el tema de Europa, o sea, que es el caballo de Troya. Es decir, Europa, pues la OTAN dice, bueno, estos se me están yendo un poquito de lado, yo estoy perdiendo poder, situación, Estados Unidos, y Rusia dice, bueno, yo me posiciono porque también hay que buscar otras formas de seguir renovando de la cuestión bélica y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, lo de Turquía es bastante lógico que haya pasado algo de ese tipo por el lugar de bisagra, ¿no? Y lo mismo a lo mejor podemos decir de Marruecos, que es otro lugar porque Turquía al final está subvencionado completamente. Sí. Porque por ahí ha pasado todos los sirios, todas estas cuestiones, Turquía siempre se aprovecha de los dos frentes. Igual que, por ejemplo, Marruecos un territorio gendarme, en cierta manera también España, por el hecho de que es frontera. Italia también, con Libia. Sí, Italia, o sea que son países que claro, hay cierta corrupción, hay dependencia, pero el tema, yo creo que hay que incidir más en la cuestión económico-política, porque, bueno, el tema de la religión ya es una cosa que más bien es una excusa hoy en día, porque estamos en un mundo bastante laico y se ha introducido mucho el laicismo, lo cual quita un aspecto muy importante en la vida de las personas, ¿no? Porque no se trata de elegir una forma espiritual u otra, pero eso forma parte de la vida. Y es que nos hemos olvidado de ese aspecto. O sea, nos han fomentado el materialismo, y el hombre no es solo materia. Y entonces a través de ese materialismo nos manipulan. Eso es un poco lo que yo quería incidir, que quizás hay que poner un poco de énfasis en cómo se nos manipulan con el materialismo y cómo podemos dejar de seguir cayendo en la trampa que propone el materialismo, que llamamos liberalismo o que llamamos libertad, y al final es que estamos condicionados, porque eso nos produce enfermedad, nos produce un montón de cuestiones que ya afectan a la vida personal, ¿no? Y sobre todo también a lo que es el individualismo, que no nos permite tener ideas comunes, porque nos encerramos en nuestros grupúsculos de opinión o de forma de ver las cosas en esta separación entre izquierda, derecha y todas estas historias, que al final nos dividen y permiten que el materialismo siga cogiendo fuerza. Bueno, es un poco lo que yo veo que, o sea, de lo que hemos hablado aquí, como que me parece que es muy importante ver cómo trabaja el capital y el no capital, porque al fin y al cabo... Sí, claro, nosotros nos hemos comido a lo mejor una etapa de capital más neoliberal, de libre cambio y demás. En este caso, al ser la periferia y al ser países que, pues eso, que como decías tú, venían de lo que nosotros veríamos como Edad Media, pues se encuentran con el mismo problema que se da en Europa en el siglo XIX, en el caso de Alemania, ¿no? Sí, Inglaterra ya lo tiene todo montado, pero aquí no hay nada, no hay burgueses, es una sociedad de campesinos. Habrá que obligarlos a ser capitalistas, bien sea pues fomentando que sean extensiones de tierra controladas por grandes empresas, pero hay que poner capital. ¿Y quién va a poner el capital si no hay capitalistas? Pues el Estado. Entonces es algo que se nos ha olvidado. Muchas veces confundimos capitalismo con librecambismo, y realmente el capitalismo puede ser perfectamente estatal, ¿no? El fascismo, por ejemplo, era un capitalismo estatal brutal, además donde el Estado era todo, era la pura razón de Estado. Se podía hacer cualquier cosa en nombre del capital. Y sobre lo otro, pues ya eso es un debate filosófico bastante grande, pero sí. Es cierto que, bueno, en el siglo XIX ya se hablaba de este tema, ¿no? Lo que era la muerte de Dios, ¿no? Al no haber una idea tan clara, no ni siquiera la descreencia absoluta, sino que al no haber una idea tan clara del camino a seguir, pues hay una duda muy grande que nos aplasta, ¿no? Que es la de, ¿y ahora qué hacemos?
En la época del siglo XX pues todavía estaba claro, pues voy a dar mi vida por la revolución, o lo contrario, voy a dar mi vida por la tradición. Pero en la actualidad las cosas son como un poco más difusas, que creo que en el estado en el que estamos aquí más o menos... Modernidad líquida. Sí, ahí es donde está la cosa. ¿Qué hacemos? Una pregunta, cuando decía que se enseñaba distintas costumbres, el idioma que se le trataba de imponer, ¿cuál era? El idioma era el turco moderno. Lo que sí se obligó a imponer era el alfabeto occidental. Latino. Claro. Bueno, haciendo un paralelaje en Latinoamérica, especialmente en América, en Argentina, sobre el 1880, un presidente argentino, se llama Domingo Faustino Sarmiento y hablaba de civilización barbarie y era en la modernidad de Europa lo que implementar en Argentina. Algunas cosas buenas, cosas malas. Incluso se trajo maestras de Estados Unidos, se veía como un modelo a seguir. Todo lo que no era europeo o americano se trataba como el bárbaro. Entonces se impuso, bueno, lo bueno es que se impuso la cultura y las industrias. O sea, tiene una parte buena y una parte mala, pero a la vez no voy a decir agua y agua. Eso ocurrido a la historia de la humanidad, la imposición de las ideas y las culturas. Los fenicios, los romanos, los españoles en Hispanoamérica, y a veces han funcionado y otras se pierden culturas. Los aztecas, los mexicas, se pierden cosas, pero se ganan otras cosas. Sí, siempre hay puntos, en todo lo negativo hay puntos positivos. Marx, por ejemplo, hablaba del colonialismo. Esto también lo han utilizado algunos defensores del colonialismo, pero el texto no venía a explicar esto, ¿no? Era un tema más como el colonialismo en la India. Sí, el colonialismo está mal, ha matado a mucha gente, pero los señores feudales que a lo mejor cogían y hacían lo que querían con los campesinos ya no están. Ahora lo que queda es derribar al colonialismo, que también es malo. Esta es la parte que los colonialistas esconden, ¿no? Pero la cosa está ahí, todo en movimiento, no va a ser puramente malo o puramente bueno. Vamos, esta visión de yo soy el civilizado y tú eres el bárbaro, de desprecio y supremacía intelectual, es algo bastante europeo. Bueno, es de todos lados, es humano, pero creo que Europa se ha lucido bastante, ¿no? Con esa visión En del los últimos siglos. de los romanos, que fueron uno de los grandes que impartieron bárbaro o romano. Hombre, cualquiera es su racionalidad entre un sistema islámico, ¿sabes?, que somete a las mujeres de una forma, ¿no? Como por ejemplo, imagino que en Turquía, al igual que en el resto, pues, yo que sé, típico, el linchamiento, o apedrear, o tal, o no sé qué, a sustituirlo por un sistema de pensamiento occidental, pues, no, cualquiera de su racionalidad pensaría que lo segundo es mejor. Ahora, el problema es cuando una población, está habituada a unos determinados valores, unos determinados tal, no puede de pronto radicalmente dar ese giro y imponer, o por ejemplo, porque incluso, bueno, el mismo Napoleón, ¿no?, quería imponer la ilustración a cañonazo, entonces, que es contradictorio ya, ¿no? Sí. Bueno, no sé, en la época de Napoleón a lo mejor no era tan contradictorio. Hombre, a España le hubiera hecho un favor. A España le hubiera hecho un favor borrando el oscurantismo y metiendo el... No, sí, puede ser. No. Puede ser. Hombre, que yo te digo que nada es malo, ni bueno, ¿no? Todo es un eso. Yo qué sé, gracias a Napoleón también cambiaron muchas cosas. Se llevó por delante a los absolutismos de Europa. O sea, Oye, pues mira. Napoleón era el enemigo de los reyes de Europa, pero de los antiguos reyes, porque él técnicamente también era emperador. Autocoronado. Autocoronado y los tirados. También es curioso siempre esa intención de unificar. Nada de diversidad, cero. Cero diversidad, unificar. España única. Una gran diversidad. Y siempre imponiendo todo el sistema ese que se trae.
como si fuera el único y el mejor y el único que funciona. Claro. Eso me parece curioso de todas las... Eso, entre Sí, otras cosas, sí. nace del miedo y de la histeria que pueden tener. Yo he hablado de Kemal, pero también intenté nombrar algún otro autor que nunca es uno solo, ¿no? Es imposible que una sola persona detente todo el poder, es más bien como una pirámide. La pirámide pues, puede ser más ancha en la base o más finita. Pero es una histeria cuando se... Claro, la estamos viendo desde el punto de vista actual. Ahora mismo yo digo cualquier cosa y estoy siendo grabado y en mi móvil, aunque está apagado, sigue grabando. En esa época no. En esta época, pues, a saber lo que está pasando al otro lado de Turquía. O sea, no podemos permitir que haya nadie que piense diferente, porque puede que estén armándola. Puede ser que haya una cofradía oculta en las montañas y se levanten en armas 10.000 kurdos. No, te estabas estirando. Siempre hay como un intento, ¿no? Imperialista de homogeneizarlo todo, ¿no? Que todos piensen lo mismo, hagan las mismas cosas. Hombre, yo creo que quien más lo ha conseguido ha sido Estados Unidos, ahora mismo. Porque creo que en ninguna época del mundo tanto se habían parecido poblaciones tan diversas y tan diferentes, ¿no? Porque hoy en día, nosotros aquí en Canarias, ¿de qué nos diferenciamos de un norteamericano medio? O de un europeo medio. Yo creo que poco. A lo largo de la historia. Bueno, Bueno, tenemos más calidad de vida que ellos. en Sí, general. hombre, bueno, de vivir en Canarias, desde luego, seguro. Y bueno, porque se ha logrado mantener algo, pero algo de lo que había, ¿no? Porque, Bueno, ahora estamos en una transición. claro, ellos han ido tan fuerte que al final se han roto, ¿no? Y eso es lo que están en una situación que están aguantando a ver para no romperse. Bueno, es una apreciación. Y nosotros, en la medida que podamos mantener el equilibrio, pues es el reto a seguir, ¿no? Porque al final estamos muy bien, entre comillas. Aunque nos quejamos de todo porque estamos acostumbrados a lo bueno y entonces cualquier cosa que nos baje un poquito, pues no... Y bueno, y porque hay mucha injusticia y mucha... o sea, es verdad, claro, pero bueno. Es de lo malo de lo mejorcito. Sí, lo mejorcito y Europa también, pero claro, por eso están también atacando tanto. Y digamos, el tema europeo, pues se debería defender para que sirviera de reflejo hacia el resto, ¿no? Una independencia con respecto a Estados Unidos, dice. Claro, es que ahora, por ejemplo, los Estados Unidos lo que ha hecho es volver a recoger a Europa. Siempre se han aprovechado después de la Segunda Guerra Mundial, a través de Inglaterra también, para ir y en contra de Rusia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vuelven a repetir la historia. Sí, es revivir los fantasmas del pasado un poco, ¿no? El comunismo, el bloque soviético y nosotros... Claro, y ahora, por ejemplo, pues nada, Europa cae en la trampa, lleva cayendo 70 años en la trampa y debería ser el ejemplo del mundo para que las cosas fueran mejor para todos, ¿no? Pero creo que es una trampa realmente. Yo creo que realmente saben conscientemente lo que están haciendo. Y creo que entre Europa y Estados Unidos hay poca diferencia. es otro saqueo, al O final sea, para sí, la gente. culturalmente desde luego y en historia y demás. Excusas para Pero subir precios. los altos estamentos económicos, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, todo eso está vinculado y es prácticamente eso, un monopensamiento, o sea, una monodirección que es neoliberalismo a tope. Bueno, pero la población... Y saquear o sea, a lo que podamos. El problema es que la población caemos en la trampa. Quiero decir, Eso sí, la población sí. claro, porque quiero decir, es decir, claro, nos venden eso y nosotros no lo creemos. Y ese es el problema, que y en la medida que eso entramos ya en conflicto mental con el enemigo que nos pintan, ¿no? Y no nos damos cuenta que el enemigo es, bueno, o sí nos damos cuenta, pero que el enemigo es esta tema de los que controlan el capital, que al final controlan a los políticos, y esta división que hay entre la cuestión política. Porque juegan, o sea, de alguna manera caemos en la trampa de ponernos de un lado o de otro, que es un reflejo de lo grande, o sea, Estados Unidos, Rusia. Luego va bajando y llegamos a lo que haya en el lugar que está representando una cosa u otra. Y eso es lo que hace que haya un debate sobre la política, pero no se trata de la política, de resolver la cuestión de lo que es la política y qué puede hacer la política
para el bien de la ciudadanía, que es lo que deberíamos reclamar los ciudadanos. Y nos dispersamos con que nos ponemos de este lado o del otro lado. Y se replica, se vuelve a repetir toda la historia. Es como esa pirámide, pero al revés, que llega a cada individuo particularmente. Y después ya no sabe ni qué hacer, porque llega un momento que ya dice, bueno, si lo de la política no sirve para nada, porque no están tratando la cuestión política, sino están defendiendo unos intereses, ¿dónde me pongo yo? Pues mira, me dedico a otra cosa, paso, lo dejo. Termina cansando a la gente, ¿no? Claro. Lo vemos hoy en día, Ya eso, el cansancio a la mayoría de la gente. Ya lo de Rusia-Ucrania está ya casi olvidado. Claro, ya no sale en la tele 24/7. Sí. Yo no veo la tele, pero lo único por lo que veo noticias es por el esto del móvil, que te saltan noticias random, así aleatorias. Sí. Y ya no me salta prácticamente nada, ni escucho nada por ahí, ni... no sé. Ya consiguieron lo que querían, ¿no? Que era destinar dinero para armamento, para seguir alimentando su industria asesina, y luego para justificar, ¿sabes?, el aumento del PIB de un 2% de los países de la eurozona para la OTAN, más defensa cuando estamos en plena crisis del COVID y tal. O sea, que nos van a quitar los 4 duros que nos decían que era para la regeneración y para la modernidad. Sí, sí. No, para proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Que era como el ganchillo de eso para no coger las antorchas y pegarle fuego a todas. Te pegan te dicen cuatro tonterías. Ya está, ya se jodió, ahora van a defensa. Sí, es Sí, que ahora ya ellos hicieron, los grandes se reunieron los 2 jefes militares de Rusia y Estados Unidos, y dijeron, mira, vamos a pararlo y ustedes se van a quedar con esto, pues vale, pues venga, vamos a y ya, porque esto ya hemos hecho lo que tenemos y ahora están con otra cosa nueva para distraernos y eso sí, y es que es algo impresionante y bueno, ¿y nosotros cómo podemos enfocar este asunto? Siempre, Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Hombre, primero que nada, somos espectadores. sujetos pasivos. Primero que nada, vamos a partir, yo creo que deberíamos partir de 2 cosas. Que hay 2 principios que suelen ser compartidos entre los seres humanos. El primero, la otredad. Siempre se intenta crear una identidad propia que nos diferencie frente a otros. Y la segunda es Pero el pensamiento contra otro, o contra otro. Y los pensamientos dicotómicos, que son de o es A o es B, o es frío o es caliente, o es blanco o es negro. Partiendo de ahí, ahora saltamos al siglo que estamos viviendo, que como decía Obama, modernidad líquida, o también hay otros autores que hablan del siglo del plástico, al final que es el envoltorio. Da igual, exacto, no importa el contenido, sino el continente. Y entonces nos hacen pensar también que estamos abocados ya a ese tipo de modernidad, o de progreso, de desarrollo, pero si nos paramos a pensarlo, realmente no es tanto así. Esto es el siglo de plástico, el siglo de Hollywood. Porque si nos ponemos a ver las elecciones, realmente ¿cuánta población ejerce su voto? Pues estamos viendo ahora unas abstenciones increíbles, el nivel del 30%, del 40% incluso. Entonces, pues a lo mejor no está el pescado tan vendido, a lo mejor también hay mucha diversidad, más diversidad de pensamientos, porque al fin y al cabo siempre va a haber diversidad. Siempre. Eso es así, la cultura, por mucho que digamos cultura tradicional, la cultura bebe de otras culturas y tiene después también evoluciones culturales propias y según en qué sitio. Hablamos de España. España, por ejemplo, tenemos muchas políticas neoliberales, pero después nos vamos para el País Vasco y hay una renta mínima universal. Podemos pensar en el partido de derecha de España y podemos pensar en el partido democristiano de Merkel, y a lo mejor el partido democristiano de Merkel tenía algunas políticas que si se implantaran aquí dirían que ese partido es comunista. El cambio, ¿no? La relatividad. Pero, por ejemplo, imaginemos que aceptamos la diversidad como un bien, ¿no? Y que quiero decir que favorecer la diversidad. Pero la diversidad para una regla del juego en la que se beneficie la comunidad, ¿no? Okay. Y entonces, en el momento que la diversidad puede intervenir para tomar decisiones y de alguna manera consensuar decisiones que beneficien al conjunto, pues entonces estamos en una política correcta. Eso es lo que no se está haciendo ahora. Ahora lo que se quiere es agrupar en unos grupos que se oponen con una lucha, digamos, mediática y no veraz entre unos y otros,
Y mientras tanto, pues no se resuelven las cosas que hay que resolver. La idea del maniqueísmo, ¿no? De, Vivir y será. no, y de que hay un bien absoluto y un mal absoluto. Y es una reedición del mito que antes dijiste de la otredad, ¿no? Ajá. Hay otro autor que maneja estos términos, que es Edward Said, que habla del orientalismo, ¿no? Sí. Está Oriente y Occidente. Bueno, eso de entrada, ¿no? Oriente y Occidente. ¿Dónde termina y empieza? Sí, pero no solo eso, sino cuál es el camino forjado. Empezamos con Troya, bueno, empezaríamos con el rapto por parte de los fenicios de Europa, ¿no? Luego con Troya y los aqueos. Seguimos con Persia y los griegos. Luego el imperio macedónico que se toma la revancha. Seguimos, pues tenemos a Roma y los sasánidas. Claro. Podemos llegar hasta Osama Bin Laden contra Estados Unidos. Y la visión es más o menos siempre la misma arquetípica del otro, ¿no? Nosotros somos liberales, democráticos, plurales, pensadores. Los otros son, agachan la cabeza, están acostumbrados a la autocracia, no piensan porque agachan la cabeza, evidentemente. No son liberales para nada. Son lo contrario a lo que somos nosotros. Es la visión del otro que se tiene de Oriente en este caso. Claro, Sí, nadie se queda en el término medio, todo el mundo se polariza a un esto o lo otro. y nos puede explotar la cabeza cuando vemos la realidad que es mucho más diversa. Es que la naturaleza es diversa. Es que el aprendizaje de la propia vida nos lo enseña. O sea, ¿cuáles son como los animales? Mira, por poner un ejemplo, como no es más tal, los perros, ¿no? Un perro de raza, por ejemplo. Un perro de raza que nosotros hemos creído que es como más puro, ¿no? Porque hemos mantenido una raza como que no se mezcle con otras para que en esa visión, ¿no? De la pureza, el no sé qué, el algo primigenio puro. Al final resulta ser que son los pobres perros más hechos polvos de todo y los más que están en el veterinario, los que más enfermedades tienen y después tienen uno. Maldito, como decimos en Canario, mil leches, ¿sabes? Y bueno, eso le pasa de todo, hasta la del mono esa. Y sigue para adelante el bicho. El mil leches es indestructible. Claro, ¿por qué? Es por eso, por la diversidad genética, porque la naturaleza es inteligente y se va recombinando para asegurarse la supervivencia. Porque si tú te quedas en un solo tipo, en un solo eso, rompe las posibilidades de que si algo falla, poder escapar por otro lado. Te quedaste atrapado en eso y te jodiste y te hundes, como se hundió Roma, como se hundió todo lo que han ido de esa vertiente. Al final, yo creo que el sentido va por lo que tú decías. La diversidad como bien común y aceptar eso y aprender que eso es bueno y es positivo y que deberíamos defenderlo. Sí. Alex, ¿qué Que eso de los perros,